tardes, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. En primer lugar, agradecer y celebrar la realización de este congreso. La verdad es que destacar el trabajo que han hecho y que están realizando todas las personas que lo están llevando adelante. La propuesta, el programa tiene una potencia impresionante, sustantiva, como para poder pensar y trabajar sobre nuestras intervenciones, sobre estas prácticas, el lugar del Estado. Así que nosotras, por lo menos desde el lugar que ocupamos, y en esta experiencia que les queremos compartir, celebramos y agradecemos también que nos den esta posibilidad. Mariel me presentaba, soy Elina Contreras, directora del programa. Me acompañan también, obviamente, para compartir esta experiencia Mariel Payo, socióloga, docente de la Universidad Nacional de La Plata; Martín Tazún, antropólogo, profesional del equipo del programa de rescate; Candela Julián, psicóloga, también profesional, parte del equipo, que hoy está cumpliendo otras tareas, fue parte de este proceso, sustantiva; Diego Salas, profesor de letras o en letras; y Valeria Pau, ingeniera. Los tres compañeros, perdón, parte de o miembros del equipo de expertos y expertas en gestión pública. Lo mío va a ser muy simple, es un poco contarles qué es esto del programa de rescate, cuáles son algunos lineamientos muy generales, tan solo para poder situar la experiencia que contarán después los compañeros y compañeras. En principio, Mariel lo situaba en términos de estructura. El programa depende de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, el Ministerio de Justicia. En términos de lo que fue el proceso de institucionalización de la problemática de trata o servicios conexos, gestión laboral y sexual, la creación del programa viene un poco como correlato de esa cuestión, específicamente desde el momento en el que se dictó la Ley Provincial de Trata. Esta ley, entre otras cuestiones, establece un protocolo único de articulación, que lo que arma a nivel federal es un punto focal nacional, responsable del resto de los puntos focales provinciales. Ese punto focal nacional está llevado adelante por la SUNAT, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y nosotras como programa somos lo que técnicamente se denomina el punto focal provincial. En cada una de las provincias de nuestro país hay un programa como el nuestro. En términos de su definición, es el dispositivo estatal responsable del rescate, del acompañamiento y la asistencia a personas damnificadas por el delito. Hay una distinción en términos de los modos en los que el programa comienza a intervenir. Por ahí creo que en algunos puntos nos metemos después en la presentación. La trata que voy a plantear es un delito federal. Los delitos conexos son competencia de la justicia ordinaria, es decir, que tramitan por los juicios provinciales, y el programa es requerido por el Poder Judicial, por otros organismos, por derivación de otros organismos, sobre todo el programa de rescate de nación, por los puntos focales de otras provincias, cuando hay personas que fueron explotadas o residían en esa provincia y deciden habitar la provincia de Buenos Aires. Nosotras, cuando hablamos de punto focal, implica que somos responsables del acompañamiento, en tanto las personas lo asuman, porque somos un dispositivo voluntario, del acompañamiento de las personas que habitan la provincia, hayan sido o no explotadas en la de la provincia. La persona que reside en la provincia de Jujuy, que tuvo su situación delictual o delito allá, decide venir a la provincia de Buenos Aires. En articulación con los puntos focales, nosotras la acompañamos. En ese sentido, participamos de los allanamientos o rescates, cuando las causas se tramitan por la justicia ordinaria o provincial, como se refieren. Acompañamos a las personas en los procesos de declaración testimonial, desplegamos todos los dispositivos de acompañamiento en términos de lo que uno podría pensar como procesos preparatorios o ejercicio de derechos. Trabajamos en colaboración con otros organismos, esencialmente con el organismo provincial de niñez y adolescencia, porque no tenemos competencia exclusiva para trabajar con la niñez. Y trabajamos concretamente con equipos interdisciplinarios, Canda y Martín como parte de este equipo, un equipo que está compuesto por psicólogas, por abogadas, por profesoras, por trabajadoras sociales, por una trabajadora social que tenemos en el programa, vamos a decir las cosas como son. Lo que le da identidad al programa es claramente el trabajo en el territorio,
Digamos, hay todo un entramado institucional que se sostiene y que es necesario en términos de las presentaciones ante el Poder Judicial, ante otros organismos, de colaboraciones y demás, pero creo que lo que le da identidad a la intervención del programa claramente es el trabajo en el territorio y el acompañamiento a las personas damnificadas. Los equipos despliegan diversas estrategias que apuntan un poco a esto que yo decía recién o mencionaba como preparatorio, que tiene que ver con una doble tensión, decimos a veces, entre el abordaje de las condiciones materiales de vida de las personas, siempre en clave de que puedan armar un proyecto de vida por fuera de los circuitos de explotación, y esto concretamente es trabajando siempre con los recursos que tiene el Estado, su inscripción en programas de fortalecimiento económico, la rehabilitación de el DNI, la regulación migratoria, la registración familiar, y algunas cosas que vayan surgiendo en el proceso, que no son iguales para todos y para todas. Y después el acompañamiento más lo que nosotros denominamos o pensamos como un proceso subjetivo. Si entendemos a la trata o a la explotación, una problemática social que claramente está realizada, producida y reproducida por un sistema neoliberal, patriarcal, colonial, donde las mujeres lógicamente son las mayores damnificadas, por decirlo de alguna manera, mujeres y diversidades, y entendemos que esta problemática arrasa subjetividades, porque concentra todos los tipos de violencia que uno podría imaginar. Los procesos de acompañamiento también se proponen la construcción de otras subjetividades. Esto suena muy a frase hecha a veces, nosotros pensamos que a veces hay que ir mucho más atrás, porque cuando hablamos de ejercicios de derechos hablamos de personas que construyeron trayectorias de vida absolutamente por fuera de la mirada del Estado. Hablamos de una violación sistemática de los derechos humanos, pero también hablamos, sobre todas las cosas, hablamos de que yo a veces digo, como técnicamente, perdón, que hay que ir al punto cero, ¿no? Porque hablamos de personas que nunca tuvieron acceso a derechos. Entonces hay que, cuando uno habla de reparar, en realidad también hay que construir. Ese es un poco el trabajo que hacen los equipos, y pensando en el territorio, en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio muy grande, muy diverso, y en las funciones que se fueron generando, se fueron ampliando dentro del programa, porque también en las vidas de las personas pasan un montón de cosas más allá de las justificaciones que nosotras conocemos y sabemos respecto del delito. Empezaron a aparecer en el proceso de gestión y de trabajo como problemáticas nuevas que consideramos necesarias ordenar, sistematizar, preguntar, y que muchas veces en las lógicas de estos dispositivos son difíciles de hacer, justamente por eso es que trabajamos mucho en la emergencia, en la urgencia, y de ahí la necesidad de poder apoyarnos, pensar, planificar de alguna manera algunos procesos que empezaron concretamente con un caso puntual, que después llamamos el famoso caso productivo, el equipo le va a poner los nombres que corresponden, que fue una experiencia claramente nueva para el ejercicio del programa. Nosotras estábamos acostumbradas a acompañar a las personas damnificadas del delito, ¿no? Una vez que habían transitado cierto recorrido. No era un hacer del programa acompañar a familiares. En algún momento, en términos estadísticos, se piensan como víctimas indirectas, porque lógicamente siempre los casos del delito, pero no estaba ese hacer o esa práctica de acompañar a familiares de alguna persona que estuviese desaparecida, donde una de las hipótesis de esa desaparición era el delito de trata o violación. Eso apareció en un caso concreto, después empezaron a aparecer como otras aristas, y ahí es donde nos vimos en la necesidad de convocar al equipo de expertos y expertas para darle un poco de forma a esta cuestión, para poder pensarla, poder conceptualizarla, y sobre todo poder sistematizarla y dejar o pensar un esquema un poco más, bastante más ordenado de trabajo, que le diera un soporte y un reconocimiento institucional. Así que ahí es donde empezaron. Compañeros y compañeras, me voy a tomar la licencia de agradecerles, porque la verdad es que trabajar en la dinámica del programa es muy complejo. El equipo se ha
puesto al hombro una tarea que para mí fue excelente, muy profesional, nos ha ayudado muchísimo a pensar esto. Ha trabajado con mucha empatía, con mucho respeto, con mucha escucha, con mucha formación, con mucha claridad conceptual, y eso se reconoce mucho, y sobre todo también a Candela y a Martín, que han asumido también con excelente profesionalismo y mucho compromiso todo lo que implicó esto, que hoy les vamos a compartir. Pero fue un trabajo fuerte, de mucha escucha, de mucho estudio, de mucha formación, y que creo que vale mucho la pena. Así que muchas gracias. Me llamo Silencio y le doy la palabra a Mariela. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que el placer de trabajar también con nuestro Eli ha sido una asistencia que a nosotros nos ha interpelado en muchas cuestiones. Ahora cuando vamos a ver quizás vamos surgiendo, y el equipo con el que conformamos, que bueno, ya llegaron Neuge y Yani también parte del equipo, la verdad que es un equipo muy comprometido. A mí me toca contar un poquito quiénes somos. Acá algunos ya saben. Voy a contar que somos, bueno, Diego, Valeria y yo, somos parte del cuerpo de expertos y expertas de gestión pública, hoy dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público. Sí, trabajamos mediante asistencias técnicas y o colaboraciones. Tenemos más de 250 asistencias técnicas hasta el momento, porque estamos desde el año 2013 trabajando con los organismos. Me voy un poquito para adelante y después voy a volver, como decía Coco, levantar los pasos y luego voy a Diego. Coco, cuando él un poco se pone en el tema de por qué nos convocan, pensando en la lógica del cuerpo de expertos y expertas, hay algunas categorías que por ahí nos sirven para pensar esto y van en la tensión entre el eto funcionarial y el nudo crítico, ¿no? Bueno, ¿por qué, para qué podemos colaborar el cuerpo de expertos y expertas? Un funcionario, una funcionaria en su lugar de trabajo, en general se le presentan diversos nudos críticos, es decir, algunos problemas de gestión que requieren de algunas soluciones. Y bueno, y a veces es muy difícil poder encararlas por la diaria, por la gestión, porque bueno, a veces lo urgente quita lugar a lo importante y hay que seguir tramitando lo cotidiano, porque no se puede dejar de dar respuesta a determinadas cuestiones, en este caso, personas que requieren asistencia, ¿verdad? Entonces, si nuestros principios que nos orientan, si querés, pasame la pregunta. Eso, tiene que ver con el trabajo de equipo, la articulación, la efectividad, la empatía, la flexibilidad y la flexibilidad, el trabajo interdisciplinario, la ética, el conocimiento situado, la flexibilidad y la distancia crítica. Desde todos estos principios, intentando trabajar con estos principios, es que nos pueden convocar los organismos que requieran alguna asistencia técnica en función de estos nuevos críticos que se presentan, y nosotros trabajamos siempre con un conocimiento situado, es decir, no hacemos trabajos enlatados, sino que bueno, piden una solicitud de asistencia técnica, se realizan las reuniones pertinentes, se ajusta la demanda, porque a veces lo que se requiere es tanto que es imposible abarcarlo a través de una asistencia técnica. Se define un plan de trabajo con cronogramas, resultados, objetivos, etcétera. Se firma un acuerdo de confidencialidad y a partir de ahí se empieza la asistencia técnica. Esta asistencia técnica lo que procura es generar unas herramientas para pensar en otra categoría que se utilizó mucho en este congreso, que tiene que ver con las capacidades estatales, ¿no? Las capacidades estatales post-COVID, ¿no? O durante y post-COVID. Esta asistencia surgió en abril 2020, sí. 2021, perdón, estamos en pandemia igual. Así que también se vio atravesada las intervenciones de los compañeros, pero también la asistencia técnica se vio atravesada la metodología, etcétera, las formas de poder empezar a encontrarnos por la pandemia. Y bueno, y esta categoría que tanto se utilizó, creo que en el 80% de las mesas que estuve escuché la noción de esta capacidad estatal, ¿no? Y un poco nosotros relamos, bueno, ¿qué es una capacidad estatal? En términos generales es la posibilidad de generar a través de las políticas públicas, aumentar, reformar, mayor valor social, ¿no? Bueno, y esto claramente nosotros lo pensábamos
dentro de esta categoría, porque si pensamos miren, en esta asistencia en particular, que vamos a desarrollar más los compañeros aquí presentes, nosotros trabajamos con la conformación de un equipo, que es el equipo de acompañamiento y asistencia. Trabajamos sobre documentos de gestión, mapas de actores, indicadores, trabajamos sobre procedimientos documentados, armamos un procedimiento que tiene unos objetivos, tiene las funciones, que nos llevó un montón de tiempo y de trabajo, porque era empezar a definir, muchas veces nos llaman para organizar o proyectar algo que ya está sucediendo, y acá fue casi la inversa, para empezar a crear un equipo. Teníamos un caso testigo y sobre el que había que empezar a pensar en las generalidades, no quedarnos en el caso, sino empezar a pensar eso como un proceso de planificación dentro de la gestión pública, pensarlo como una política pública. Un nuevo sujeto de derechos que se abre en función de, lo va a explicar un poco mucho más ampliado, en función de un nuevo sujeto de derechos que debe quedar una respuesta estatal. Es decir, empezar a pensar cómo el Estado interviene en esta situación. Las articulaciones interinstitucionales que no fueron menores, sino que empezaron a abrir cómo pensar el proceso del problema, ¿sí? Y derivando todo esto en un fortalecimiento institucional. ¿Por qué? Porque el equipo está conformado, hay otros compañeros también que forman parte del equipo, ahí empieza a haber una incidencia en el aumento de los casos, en los acompañamientos. Yo no me quiero meter específicamente en qué, porque lo van a contar los compañeros. No fue el único producto que surgió de esa asistencia, pero sí es el que estamos contando acá. Hubo 4 productos de esa asistencia. Y nos parece importante esto. Quiero decir algunas otras cuestiones. Nosotros, cuando Eli hablaba hoy del profesionalismo, nosotros somos un cuerpo profesionalizado de la administración pública. Sí, llevamos, lo que tiene que decir al principio, lo que estamos desde el 2013, somos actualmente 18 profesionales, y intentamos, siempre trabajamos con el organismo, ¿sí? Intentando generar el conocimiento situado a partir de la receptividad, es decir, que nuestros sesgos, por distintas cuestiones, por el lugar que nos ocupamos, por la clase, por la función, no nos nublen la vista respecto de lo que es importante pensar desde la política pública. Además del conocimiento situado, siempre nosotros hay conocimiento muy específico, que en este caso tiene que ver con la trata y el delito y con el acompañamiento a víctimas, que es realmente muy difícil, que lo tienen Adela y Martín, porque es su trabajo per se. Entonces siempre trabajamos con los equipos, dándole lugar a la palabra, haciendo circular las palabras, las informaciones. La construcción colectiva del conocimiento es fundamental para nosotros, y es a partir de esos principios que intentamos, ¿no?, generar esta asistencia. Y lo último que quiero decir es que, lo voy a leer, la última parte. Y previo a eso, y ya que lo habíamos dicho, es un conversatorio y vamos a conversar. Sí, que no nos vamos a Claro, no son ponencias aisladas, sino que como conversamos en asistencia técnica, podemos ir conversando y debatiendo ideas acá. Y esto que habíamos hablado, que en el principio notaron, nos hicieron notar, que es el delito de trata, es un delito que muta, y en la mutación del delito, política pública tiene que innovar, ¿no? Y que justamente el equipo de acompañamiento también responde a la mutación del delito, y bueno, ya esto que comentaba Mario de los nuevos sujetos de derechos reconocidos. No nuevos, sino que esto es un proceso, ¿no? Que antes salieron nuevos y ahora se pueden procesar. La norma parece que los hitos nuevos, como que antes no tenían derechos, pero bueno, era eso. Sí, lo que estamos también en función del término, del título, ¿no?, del Congreso, que es transformaciones de la administración pública de la nueva complejidad. Y pensábamos en estas complejidades, de estas innovaciones, ¿no? No es que surge de la nada, sino que hay un proceso por detrás, un proceso también de mucho laburo de los equipos, ¿no? Porque además de todo esto, el allanamiento, la diaria, el acompañamiento a 600 víctimas en este momento, sí, a 600, un poquito más de 600 víctimas, todo eso, además, el crecimiento del equipo de acompañamiento, y además, en la implicancia, ¿no?, de la subjetividad de los y las trabajadores, que a veces no es tan sencilla, un allanamiento, un delito como se trata, que también convoca mucho el morbo y la ficción. Entonces,
poder también buscar un poco por la objetividad, la anestesia crítica, la reflexividad, esos principios que por ahí suenan medio en la nada, tienen que ver en el abordaje que hacemos de la resistencia. Yo quería tener una frase para darle el pie a Diego, que tiene que ver con que la construcción de procesos de trabajo novedosos e innovadores que abordan problemáticas de poblaciones atravesadas por complejas intersecciones y vulnerabilidades y que requieren ser sujetos de política pública, supuso un desafío de construcción colectiva de ese conocimiento, pero que para dar respuestas apropiadas y situadas no pueden ser pensadas por fuera de un proceso de planificación estratégica. Pensar en qué metodologías, en qué objetivos, en qué dispositivos, en qué herramientas, es parte también del proceso de trabajo que encaramos después. No lo encaramos, si no lo podemos planificar, no lo podemos encarar. Entonces, eso requiere también trabajo que quizás no se ven todos los días, pero que lo estamos haciendo para poder tener este diálogo. Ahora sí, le paso la palabra Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. En principio también agradecer la oportunidad de haber podido llevar adelante esta asistencia técnica. Fue una satisfacción importante como trabajador y profesional del Estado en términos de poder procesar una nueva demanda social. Una nueva demanda no, es un aspecto o una dimensión de la demanda social existente, que tiene que ver por delitos de trata y lo que llamamos conexos en la provincia de Buenos Aires. En la primera slide nosotros hicimos como un punteo que tiene que ver cómo nosotros encaramos este proceso de asistencia técnica. Como decía recién Vale y Mariel, empezamos por la ASPO-DISPO, digamos, todo esto, así que nosotros nos empezamos a ver a través de plataformas virtuales con un caso testigo que había recibido la dirección. Y la vida. Pero lo llevaba a esto porque realmente teníamos un problema. Realmente teníamos un problema metodológico novedoso en nuestra asistencia técnica, con una demanda que revestía una complejidad bastante interesante y aspectos novedosos hacia dentro de la organización, hacia la dirección y hacia nosotros como equipo de trabajo. En ese sentido, elegimos como marco teórico y metodológico la planificación estratégica situacional, hablamos de matriz fundamentalmente, en algunas variables como la de 0+100, pero nosotros efectivamente hemos sido convocados, como decía Elina, para poder dar una respuesta en términos de gestión pública. Por lo tanto, inevitablemente teníamos que bajar la escala, digamos, de lo que había pensado Matrix en términos de planificación del gobierno, sobre políticas públicas, a un programa efectivamente que tenía que gestionar una nueva demanda social. En ese sentido nos parecía interesante y recorrimos la modelización que había hecho de Matus, Bonicato y Wagner con el modelo de gestión estratégica planificada. Pensamos que en ese sentido, en un proceso de intervención de gestión pública, consideramos central plantear que la intervención profesional es una manera de transitar los procesos de gestión y de planificación. Nuestro plan de trabajo hacia la asistencia técnica fue un proceso de planificación y entendíamos que el nuevo proceso de diseño, la novedad que teníamos que incorporar como proceso de gestión, implicaba también un proceso de planificación. En ese sentido, partíamos de una situación inicial. Vamos a pasar a la próxima, ¿vale? Una situación inicial que estaba conformada por una demanda, que en términos formales y judicialmente es una búsqueda de paradero, un hallazgo de paradero. Una búsqueda de paradero. Una búsqueda de paradero. Una carátula. Una carátula. Y una demanda que en este caso venía del organismo del Poder Ejecutivo Provincial. Concretamente nosotros tenemos ahí planteado como 4 grandes variables que son personas en situación de búsqueda de personas desaparecidas bajo hipótesis de trata o explotación. En realidad nosotros estamos, en la dirección del equipo está recibiendo una demanda que ya está monetizada de alguna manera
por otros actores, ¿sí? Que derivan esta desaparición de personas con la lectura de algunos indicios que tienen que ver con una hipótesis de trata o explotación. Y como refirió María recién, si bien hay una prolífica legislación al respecto de la trata de personas, todo el sistema internacional de derechos humanos, las convenciones internacionales, específicamente los protocolos facultativos en Palermo, la ley nacional de trata de personas y su modificación del 2012, y en la ley de la provincia de Buenos Aires, la ley 14.453, que adopta medidas de prevención, lucha y erradicación del delito de trata de personas y conexos. La 15.232, que reconoce y garantiza a las personas víctimas de presuntos delitos sus derechos en todas las etapas del proceso penal, asesoramiento, asistencia jurídica, representación y protección personal. Y es precisamente esta novedad. Esta ley fue sancionada y promulgada en diciembre de 2015, incorpora 2019, perdón, que incorpora un nuevo sujeto de derecho, que son las víctimas indirectas colectivas o difusas. Es decir, como decía Lina, aquellos familiares o personas involucradas efectivamente, o una persona que está buscando a otra persona desaparecida. Esto implica reconocer a este sujeto de derecho. Define la ley, en el artículo 4, víctimas indirectas como aquellas personas del grupo familiar originado en el parentesco, sea por consanguinidad, hasta el tercer grado por afinidad, por matrimonio, unión convivencial y cualquier otro vínculo afectivo cuando haya convivencia. Tutores, borradores o representantes legales. El presente será de aplicación para quienes poseen alguno de los vínculos descritos por la víctima directa, en caso de la muerte de la misma, o si ésta hubiese sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos. Y también víctimas colectivas o difusas, que presupone la ley que no han sido casos que todavía han sido abordados por la dirección, pero las define como las instituciones y organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas respecto de aquellos delitos que afectan intereses colectivos o derechos e incidencia colectiva que se vinculen directamente con su objeto social. Por un lado teníamos estas definiciones normativas, pero lo cierto es que estábamos recibiendo una demanda concretamente de personas que estaban en esta situación de búsqueda de personas desaparecidas, lo que constituían sujetos con un alto grado de incertidumbre, que recorrían todas las dimensiones humanas, normativas, institucionales, en sus relaciones con los distintos poderes del Estado, con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo. ¿Qué era lo que teníamos nosotros en este momento aplicativo de la asistencia técnica? Un gran capital profesional y de trabajo que tenía la dirección en relación con las víctimas directas, cuyo programa tiene dos componentes fundamentales: la asistencia integral a las víctimas directas y el acompañamiento a las víctimas directas. A partir de ahí, nosotros pensamos que esos dos componentes podían ser el punto de partida para repensarlo en términos de la asistencia integral y el acompañamiento a víctimas indirectas no ya directas. Lo cierto es que poder definir esta situación inicial implicaba pensar cuál era, ya no la problemática, sino el problema que íbamos a tener con esta asistencia técnica y el equipo de trabajo concretamente. Ahí sí te pido, vale, si puedes volver para atrás. Sí. Sí, ahí vamos. Y en este sentido, teóricamente, tomamos la distinción que hace Matus de problema estructurado bien estructurado y problema cuasi estructurado, ¿no? En el problema bien estructurado podemos especificar algoritmos o reglas que nos permiten descubrir el problema, que no era el caso en esta problemática, sino que existe una heterogeneidad de dimensiones, variables, causas que podemos atender para poder determinar en principio si el problema y la demanda que llega a la dirección por desaparición de una persona tiene que ver con el delito de trata, explotación u otros delitos conexos. Ahora sí te pido que pases a la siguiente y a la siguiente. En ese sentido aplicamos un esquema de planificación estratégica situacional, en el cual tomamos la situación inicial, conformada por esta demanda y por este problema,
en el cual nosotros lo primero que nos planteábamos era, bueno, ¿cómo reconstruimos este problema inicial? En ese sentido, trabajamos a partir de 3 documentos de trabajo. El primero tuvo que ver con poder describir quiénes son los actores que han tomado intervención hasta acá en el problema, además de los titulares de esos derechos. En este caso, la demanda venía del Ministerio de Mujeres, de Nación, pero además había otras intervenciones previas, y también pueden venir a través de oficios de los juzgados, del Poder Judicial, entre otras fuentes de entrada de este problema. Entonces, sabiendo que además estos sujetos que están en situación de búsqueda de personas conllevan un alto grado de incertidumbre, pensábamos cuál era la situación que nosotros podemos intervenir concretamente. Y esa situación objetivo que nosotros nos planteábamos era cómo podemos fortalecer el interés, las motivaciones y la legítima derecho de las personas en situación de búsqueda, a partir de una estrategia que, como decía hoy, tenía que ver con 2 componentes que en el programa, que es el acompañamiento y la asistencia integral. Eso implicaba, en principio, una cierta tensión, porque nosotros luego teníamos que formalizar aspectos de esa estrategia para abordar el problema, en unas lógicas un poco más secuenciadas que tienen que ver con la actividad total. Dicho esto, digamos, poder mapear todos los actores, digamos, empezamos con el Poder Judicial, pero el Poder Judicial, los escenarios que nosotros imaginábamos que podían plantear implicaban poder conocer los distintos actores del Poder Judicial que intervienen en la provincia de Buenos Aires, los distintos departamentos judiciales, qué juzgados tienen referentes más especializados en estos delitos, cuáles no, de dónde provenía en general la mayor cantidad de delitos de víctimas directas. Todo ese caudal de información fue tenido en cuenta. Y si te pido la otra diapositiva, ¿vale? Y la siguiente. Bien. Para nosotros poder llegar, iremos a procedimentar algunas apuestas estratégicas para definir y resolver el problema. ¿Sí? Nuestra situación objetivo fue concretamente poder definir, en principio, que era una persona en situación de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del programa. Entendemos en su alcance como víctimas indirectas o colectivas o distintas en circunstancias situadas, motivadas por el interés y necesidad de conocer e incidir en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas bajo hipótesis de trata. Hablamos de fortalecer, digamos, estas motivaciones de estas personas que incidían en estos procesos que lleva adelante la fuerza de seguridad, el Poder Judicial y distintos sectores del Poder Ejecutivo, en una visión transversal e intersectorial de esta demanda. A partir de eso, seguimos trabajando sobre el momento explicativo del problema y ver cuáles son los grupos de decisión que podíamos tener en cuenta para poder, en principio, analizar esa demanda y ver si efectivamente se podía constituir en un caso de acompañamiento y asistencia integral. En el sentido, tomamos la decisión de establecer un proceso de trabajo al cual decidimos procedimentarlo en 8 operaciones básicas, ¿sí? Que permiten, sobre todo las primeras, permiten dar cuenta de la explicación de este problema. Y después de las intervenciones que conforman la estrategia que tiene que ver con el abordaje de cada uno de los casos. Al mismo tiempo, la expertise del equipo en la atención de víctimas directas permitió poder ir reformulando aquellos indicadores que permiten detectar el fenómeno de trata o de explotación de las víctimas directas para readecuarlos a la atención y a la detección a través de los discursos secundarios que refieren a los distintos actores y las víctimas directas. Así que un poco ese fue nuestro proceso de... Sí, no, en esta lógica de conversatorio también, que no, un poco también nos planteamos al inicio, en estos momentos explicativos,
¿qué implica en la Argentina buscar a alguien desaparecido, ¿no? Entonces, en este contexto, en estos escenarios de búsqueda de la memoria, la verdad, la justicia, esto también se enmarcaba en una política que, además del Ministerio hoy también de Derechos Humanos está llevando adelante. Entonces, pensar a las víctimas en un contexto de una Argentina que fue atravesada por una dictadura cívico-militar, buscar a alguien, además, conlleva toda esta carga, ¿no? Entonces, bueno, también segmentar que era por delito de trata, y no, aquí buscamos cuando buscamos, ¿no? Justo salió en este momento dos libros, uno de Tocqueville y el otro de, periodista de no, bueno, sobre la búsqueda de personas, ¿no? Y instalar el tema de instalar el tema de la búsqueda de personas en Argentina es también contextualizar, desembarcar, pensar, sentar en los proyectos, ¿no? También de otras instancias. Nosotros habíamos acompañado a otros equipos de acompañamiento y eso también nos nutrió. Creo porque eso es parte del problema, ¿no? Sí, gracias Manu por traer esto, porque fue tenido en cuenta en ese momento explicativo. Y en este esquema de situación deseada, digamos, entre la situación objetiva, ¿no? Entre el deber ser y lo que puede ser, efectivamente, digamos, en la situación deseada, el deseo de las personas, de las víctimas indirectas, de encontrar verdad y justicia en relación a las personas que están buscando. Concretamente, la aparición de la persona viva o muerta, o lo que es peor, a veces mediante el hallazgo de restos óseos. Eso implica también todo un preparamiento que tiene que ver con esto que hablamos hoy de estos sujetos con incertidumbre, ¿no? Y también pensar como, si volvés para atrás en el gráfico ¿no? Como en tres grandes zonas en esta, que convergen. Como una zona de lo esperable, digamos, de cuáles son las representaciones que las personas en situación de búsqueda pueden llegar a imaginar y pretender. Y también cuál es la situación previsible que desde las actuaciones profesionales y el abordaje que pueda hacer el equipo puede intentar mediar por las personas, ¿no? Es un efecto, es una manera encontrábamos de poder dar alguna respuesta en términos de gestión pública, pero también incidir a través de la mitigación de esa incertidumbre cuando fuera posible, ¿no? Y por otro lado tenemos, digamos, prognosis se más, no en términos de situación futuro, en aquella situación donde realmente, desde los sujetos que planificamos, que incorporamos en el marco de la explicación del problema, todo puede ser caos, azar y cuestiones aleatorias, digamos, ¿no? Entonces, poder empezar a cuasi estructurar ese problema, teniendo en cuenta algunas dimensiones, en principio para tomar decisiones sobre descartar o tomar algunas causas sobre la desaparición que se está analizando, nos parecía bastante importante, y ahí tenemos, después van a hablar los chicos precisamente, ¿no? Pero violencia institucional, padecimientos mentales, consumo problemático, es decir, una serie de dimensiones, estos que Marcos habla de vectores descriptivos del problema, pero que nosotros tomamos ahí como dimensiones para hacer un poco más asequible, y poder ir generando información con la formulación de estos indicadores, que en principio digo, teníamos un caudal a partir de los indicadores construidos por la propia dirección de los casos de víctimas indirectas, pero que teníamos que reformular para poder determinar el problema cuasi estructurado para víctimas indirectas. ¿Puedo intervenir ahora si quedamos? Ahora hablan de un caso. Hablan de un caso porque fue el primero. Sí. Pues la demanda surge a partir, la demanda de la asistencia técnica surge a partir de una nota que llega, ¿no, Eli? A la dirección de social, sí, más fácil.
fue ay, no lo voy a recordar, un requerimiento de el área de trata, específicamente el Ministerio de Mujeres de la Universidad de la Nación. También había habido una intervención del Ministerio de Mujeres de provincia. En ese momento, quien medio impulsaba el acompañamiento de la madre, de una chica, una mujer que hacía, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pues ya por meses de decía, era una ONG, que era con la interlocutora entre el Ministerio de Mujeres de Nación y la madre, que era familiar, ya era un poco la búsqueda. Y el Ministerio nos pidió intervención a nosotras como programa a través de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia. Quizás incluso sin tener muy en claro específicamente cuáles eran las funciones del programa, ¿no? Digamos, acá jugaba la función del delito de trata como una posible causa de la desaparición, y a veces esto que también nos pasa en el Estado, de que haya muchos organismos y no saber bien qué hace cada quien, hizo que el caso, o que no sea requerida la intervención del programa. No sé. Y ahí arrancó este caminito. Por eso decimos el caso, porque es un caso testigo, metodológicamente. Lo cierto es que a medida que íbamos avanzando en el proceso, surgieron casos nuevos. Entonces, es decir, el momento explicativo, digamos, de este proceso de trabajo fue bastante prolongado, digamos. Yo creo que nos jugó a favor, no, pero sí a nosotros nos jugó a favor, digamos, tener, digo, en esto de la dispo, ¿no? Y de la AFO, tener mayor momento para poder retroalimentar, digamos, la explicación de este problema, ¿no? Y sobre todo plantear ahí cuál iba a ser la estrategia de abordaje, digamos, ¿no? Porque si bien había una gran competencia y capacidad por parte de los equipos para las víctimas directas, no había, había que construir eso. De hecho, lo que nos pasó cuando Yani, la coordinadora del programa que está aquí, recibimos este caso, lo primero que nos surgió en términos institucionales, también por modo de pagar el trabajo, fue: nosotros no somos esto, ¿no? Fue lo primero que apareció. No, está fuera de nuestras competencias. Ahora, alguien en el Estado tenía que empezar a pensar en hacer esto. Y ahí, bueno, compañeros y las compañeras, empecemos a trabajar en esa dirección, y es real que después también, supongo que con la discusión y con la solvencia del trabajo, se empezó como a socializar un poco la existencia de este equipo dentro del programa, y luego tenemos. Sí. Así que los chicos, solamente terminar con esto, me quedé pensando en lo que decía decir. También, digamos, todos los trabajos disciplinares y los documentos de gestión sobre la problemática, digamos, no solamente sobre el delito en términos de política criminal, sino de acceso a la justicia y asistencia a la víctima, y poder ver ahí también cuáles son las modelizaciones que son los actores. Por eso hablábamos en términos de planificación situacional. Poder ver cuáles son esas representaciones y cómo juegan y son tenidas en cuenta en... Sí, pero fundamentalmente cómo vienen a veces del poder judicial, cómo vienen modelizadas esas demandas, cómo vienen modelizadas también por los discursos sociales que van circulando a través de los medios de comunicación, las redes sociales, las nuevas tecnologías que le están permitiendo, digamos, prácticas de oferta sexual que eran impensadas hasta hace unos años atrás. Digamos, toda esa problemática fue abordada y tenida en cuenta al momento de explicar estos problemas. Basta, ya. Bueno, a Martín y a mí nos toca un poco bajar todos estos conceptos y transmitirlos en lo que tuvo que ver más que nada con la experiencia en sí misma, como vienen igual comentando todos los integrantes del panel. De alguna manera fue una apuesta cuando llegó este primer caso y esta primera demanda. A ver, de alguna manera lo que pensábamos con Martín al momento de transmitir cómo empezar a pensar la problemática de una persona desaparecida vinculada a una hipótesis de delito de trata o de explotación,
tuvimos que poner un poco, ¿no? De cierto contexto. Entonces pensábamos un poco cómo se constituye un problema que existe en la realidad en una demanda social e institucional y cómo se instala en la agenda pública, ¿no? Algo un poco que viene mencionando acá las compañeras y los compañeros del panel, pero nos preguntábamos de alguna manera a esta instancia, en donde, por ejemplo, de la comisión de Isabel León, instaló en la agenda pública un problema que hasta ese momento no estaba, digamos, de alguna forma justo en el plan, ¿no? Del año 2002, previo por supuesto a todas las materias después de leyes que se sancionan en torno al delito, le da, digamos, una trascendencia a una problemática social que podía existir o no, pero que empieza a estar instalada en la agenda pública. Entonces, un poco recuperábamos este contexto institucional para poder pensar cómo se empieza a anclar la cuestión de la desaparición de personas con la cuestión de delito, ¿no? Hay sí, digamos, como una correlación como bastante, no sé, que nosotros incluso nos pensamos que podía haber otras finalidades, otras personas relacionadas con lo que tiene que ver con la desaparición de una persona. Lo pensamos en la cuestión de los campos de trabajo, los talleres textiles, pero la realidad es que el delito de trata con fines de explotación sexual, bueno, de alguna forma se relaciona más con lo que tiene que ver con las etapas de la trata, como la captación, el traslado, la destrucción de una persona, ¿no? Con esta cuestión de que puede llegar a desaparecer del mapa, de la realidad. Y bueno, esto de alguna forma, una persona que desaparece de su realidad, se enmarca con el delito de privación legítima de la vida. Entonces, ¿cómo empezar a anclar estas dos cuestiones que parecen que pueden no estar asociadas, pero de alguna manera se empiezan a asociar? Esto es como un marco conceptual que nosotras queríamos traer para poder pensar esta asociación de estos dos delitos, y cómo se empieza a conformar este equipo, que como digo, es una apuesta, y empezó con un caso testigo, y que ahora sigue avanzando, y que hay otras investigaciones en proceso, pero que bueno, nos tocó de alguna forma muy intuitiva, y acompañada profesionalmente con un equipo de expertos, empezar como a establecer. Bueno, claro. También un poco antes de pasar un poco ya en lo metodológico, era también pensar en esas asociaciones, ¿no? La desaparición de un momento histórico que tiene la Argentina, y que también creo que en el programa, que el programa también tiene lugar, digo, políticamente, pero un poco también hay un espacio para pensar también la trata en este lugar de trabajo. Y cuando comenzamos, esto es siempre digo, un paleteo constante de pensar, ¿no? Cómo se instala también en el colectivo común, ¿no? La desaparición a la trata, ¿no? Tiene como un fuerte anclaje, la tarea territorial que hace Susana Trimarco pone, ¿no? Pone en relieve no solamente la existencia, sino también que aparecen actores sociales importantes, ¿no? El Estado siendo, ¿sí? Haciendo posible también el delito. Esa asociación fuerte también, y viene la imagen de la trata blanca, ¿no? Como forma de captación, ¿sí? Nosotros ya en el recorrido previo de este programa, cuando se hacen las entrevistas, en los allanamientos, en asistencia, no aparece la trata blanca, aparecen otras formas, y aparecen otras modalidades, ¿bien? Que dentro de términos más jurídicos, es la captación, ¿no? Incluso cuando decimos esto de la mutación híbrida, no hay formas híbridas, más bien para captar. Eso por un lado, también con ese recorrido, también el recorrido del programa de entrevistar, tenemos esta cercanía del territorio, un dispositivo que se acerca, que va al allanamiento, que va a un hospital, que va a un domicilio. Ya veníamos con esa trayectoria. Cuando empezamos a trabajar con ella, empezamos también a pensar si siempre esta asociación no tan nuclear, como también de alguna manera podía ir desgranándose, ¿no?
Y en esta primera entrevista con la mamá de una chica, que fue en el domicilio, fue en el momento también, creo que una de las primeras que hicimos en el momento de pandemia full, ¿sí? ¿Sí? Y era tal por ahí el momento de entrevistar y estar ahí, que se caían en el techo las palmas, y nos asustábamos, ¿no? Porque estábamos en un momento de tanta tensión, ¿no? Digo esto porque lo que estaba pasando, lo que nos pasaba a nosotros. Quiero escuchar también la perspectiva de un familiar, ¿sí? Tratar de reconstruir quién era esa persona. ¿Bien? Siempre esto en voz, y esto es un poco también ya algo propio, ¿no? En voz de la reconstrucción de esa persona, de quién es a la que estamos buscando. ¿Cuáles fueron sus últimos recorridos? ¿Cómo estaba? ¿Cómo la veía? ¿Qué? Un poco recuperar la trayectoria de la persona. De esa primera entrevista tuvimos algo importante que después sirvió posteriormente, que esta persona había estado detenida. Entonces, en la reconstrucción, es muy importante, ¿sí? Quedó ese dato ahí instalado para nosotros, que después se recuperó posteriormente para hacer un cotejo, ¿sí? Odontológico. Que se recuperó en el establecimiento penitenciario, que se hizo ese registro, bien, para recuperar que la se cruce. Por eso esto es como siendo novedoso, pero obviamente estando en el equipo de Congreso, ¿no? Conociendo, ¿no? Todo el trabajo que viene haciendo, ¿sí? Donde se cruzan un montón de variantes. Bueno, y acá lo que nosotros también partimos al revés de lo que venía haciendo la tradición un poco del programa, es leer la causa también, leer la causa, será la causa, y también hablar con los interlocutores que habían ya trabajado con esa persona. Entonces ahí se abre el juego, porque se abren otros niveles. Entonces tenemos el nivel de la persona que busca, familiar, llegado, ¿sí? El nivel también de los personajes, actores significativos, y también de los actores judiciales. Digamos, ahí se construye todo, ¿sí? Se va construyendo relatos, congruentes e incongruentes. Y ahí es interesante, ¿no? Las perspectivas, bien, que se acercan o se alejan de acuerdo a esta persona, ¿sí? Eso es un poco en primera algo novedoso, ¿no? Un poco muy novedoso para nosotros. Eso ya en el recorrido que tenemos del programa es hacer informes, ¿no? La coordinadora y la directora, digo, siempre, ¿no? Con el informe, ¿no? Y esto también era una apuesta nueva, ¿sí? De una vez que se hace este informe que era nuevo, novedoso para nosotros, y tirar una posibilidad, ¿no? Tirar una hipótesis, una hipótesis a partir de toda esta reconstrucción primaria, ¿sí? Entonces, donde planteamos esto, digo, en lugar de poder comenzar, ¿cuál es la frase? Un halo de incertidumbre. Un halo de incertidumbre. Había un halo de incertidumbre que podría ser el oeste que te lleve con el nave espacial, ¿no? Era todo era válido, ¿sí? Cualquier testimonio era válido, ¿sí? Y poco eso también planteamos con Candela, ¿no? En el informe de que todo testimonio no puede ser igualmente válido, con un peso igual a otro, ¿no? Entonces, y pensamos en situar el lugar en el barrio, ¿no? Fue lo primero que pensamos, pensar a mapear y empezar a ver esa causa y la de Madrid y empezar a pensar en ese territorio, ¿no? Porque la cosa no es, ¿no? Una evolución que pasa a otro planeta. Eso fue como la primera experiencia para nosotros importante de construir un informe en esto que bueno, fue lo primero incipiente que salió después de vinieron, y bueno, daremos cosas. A ver, un poco lo que decía Martín, ¿no? Como que la idea de después, primero volvemos a la experiencia del programa como programa en sí. La posición metodológica es el trabajo en territorio. Eso tiene que ver con, digamos, una especificidad del programa que lo hace muy particular y que justamente tiene que ver con acercarse a los lugares en donde suceden los fenómenos, ¿no? Y que no quede todo desde una mirada más desde el discurso, sino poder
tomar contacto con esta realidad y generar la información desde ahí. Entonces, en ese sentido, nos parecía que era sumamente importante para la construcción de este equipo, no solamente en la UTE territorio, sino también con estos familiares que están buscando una cosa. Como decía Martín, de alguna forma la idea de que aparezca en escena el equipo de acompañamiento dentro del programa de rescate de acompañamiento de se trata, no es obturar y que la única hipótesis posible de la desaparición de una persona sea a través de la trata o la explotación. Sabemos que eso conlleva un peso específico, digamos, en cuanto a lo espectacular o lo morboso que puede llegar a producir. Entonces, la idea es pensar que hay un montón de causas por las cuales una persona puede desaparecer. Puede, como decía poco bien a su rato, puede aparecer una problemática de salud mental, puede aparecer situaciones violentas al seno de una familia, situaciones de abuso, y por X motivo que la persona quiera irse de su hogar. A veces, incluso un poco en lo que recuperábamos de documentos para formarnos, ¿no? En esto del libro de Silvina Torrini, puede ser que haya algún accidente y una persona esté encerrada como un NN en un cementerio, digamos. Hay un ámbito, un algo de incertidumbre que se genera cuando una persona desaparece muy bien. Entonces también caer con el peso específico que significa el delito de trata de explotación, la idea no es obturar, sino bueno, empezar a escuchar a esos familiares que buscan a una persona, qué información traen, ¿no? Un poco lo que hablábamos con Martín era que nosotras empezamos a visualizar que había como un problema, como un problema a tratar, ¿no? Como un problema que observábamos en el territorio, que era una agencia de poder judicial planteando ciertas líneas de investigación y ciertas hipótesis, y por otro lado, familiares que contaban con un montón de información, pero que eso no había un posible cruce, ¿no? De alguna forma, por ahí estaba muy legitimada la voz de la familia para lo que tenía que ver con la agencia del poder judicial, y los familiares que tampoco podían como organizar la demanda y acercarse al organismo que tiene que encargarse de la búsqueda, que justamente es la justicia. Entonces, nuestra tarea, digamos, fue, con la escucha y la experiencia que tiene el programa en sí, dentro del delito, es empezar a pescar indicios e indicadores que tengan que ver con este delito y plantear posibles hipótesis de trabajo. Y esto tiene que ver con acercar estas posiciones un poco, digamos, de tomar esta voz activa de los familiares, ¿no? Que sean ellos y ellas quienes lleven adelante esta demanda de búsqueda y ver qué era lo que venían haciendo, ¿no? Había casos en donde las familias se venían movilizando, venían pamfleteando en el barrio, estaban acompañadas por ONGs, había casos en los que no, digo casos porque después fue más de uno a partir del caso que tuvimos. Empezamos a encontrar distintos escenarios, pero nuestra posición metodológica fue ir al territorio, conocer a quién se buscaba, tratar de reconstruir estas trayectorias, esta historia de vida también, que era lo de este caso testigo, a raíz de que pudimos entrevistar a esta madre y que surgió esta cuestión de esta detención previa al penal. La verdad que fue sumamente fundamental para el momento en que se hallaron unos restos en la zona cercana, donde la mujer había desaparecido, y gracias a este estudio ontológico que se había hecho en el servicio penitenciario, una vez que ella ingresó como interna, se pudo cotejar ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hay un montón de información que traen los propios familiares y que tienen conocimiento de las personas que buscan, que es necesario acercar con la justicia? El DNI de Sicilia también, ¿no? Bueno. No, y también en este acompañamiento, también en la tarea que hemos hecho, es esta cuestión intermediaria, ¿no? Entre alguien que le pide un cotejo, ¿sí? De ADN, y el pariente no sabe si es la persona, no es, le voy a explicar que al menos es para descartar, ¿no? Al menos es para descartar, digamos, hay una, ¿no? El acercamiento, también esta cuestión de ir retraduciendo constantemente, nada, el ida y vuelta, también para la justicia. Y ahí también, perdón, una cuestión, ¿no? Y esa fue una lección también, en esto que decía Candela de cómo construir el problema hasta acá,
bastante hegemónicos, muchas veces cómo se construyen los problemas en relación a la explotación, buscar toda esta información, generar nuevas relaciones para construir conocimiento. Y en ese sentido me parece interesante porque la gestión pública que puede generar nuevo conocimiento sobre esta problemática social y aportar sobre el delito también, ¿no? Es decir, descentrar del criminal, sino volver, digamos, hacia las víctimas, los familiares, las víctimas directas como fuente de información para conocer sobre el caso. Pero también que la estrategia sea del acompañamiento y la asistencia integral implica los mecanismos para poder recuperar todo este tipo de información que otros sectores generalmente no tienen en cuenta o no son buscados. Y también, perdón, volviendo a lo que tiene que ver con este congreso específicamente que tiene que ver con la gestión pública, empezamos también a observar que hay una necesidad de cruce de información que es fundamental, digamos, en el trabajo del Estado, porque por ahí una persona que está desaparecida para alguien puede estar viva o aparecida para otro, o sea, incluso en otro de los casos, con una chica que estaba desaparecida, hacía muchos años atrás, una de las primeras intervenciones que se nos solicitó a través de nuestro REX fue que se le pida a los familiares el DNI para poder contestar con el sistema AFIS sus huellas digitales para ver que aparecían el registro de personas fallecidas. Y todo ese laburo es gestión pública y que haya sistemas de información que sean eficientes y que crucen, porque, digamos, puede pasar esto, que para la persona esté desaparecida, pero que esté en un penal, que esté en un hospital, que esté encerrado como un NN, digamos, empiezan a suceder un montón de cuestiones, y volviendo al posicionamiento metodológico, no solamente tiene que ver con el nombre del territorio, sino que tiene que ver con, que esto fue como una frase que empezamos a pensar a partir del primer caso, pero intentar mitigar un poco estos efectos de este halo de incertidumbre, ¿no? Hay una cuestión que ya es inherente a la desaparición de una persona. Un familiar que busca a alguien tiene una gran incertidumbre, como desde un programa del Estado poder tratar de alguna forma de minimizar o mitigar esos efectos. Un trabajo muy complejo, pero un poco lo que tratamos siempre de pensar es cómo llenar estas categorías, como acceso a la justicia, como no revictimizar, y etcétera, muchas más que conocemos, cómo llenarlas de contenido, ¿no? Y que no queden solamente en una cuestión discursiva, sino que con intervenciones que sean lo más eficaces posible o cercanas. Bueno, tratar de mitigar eso. Cuando nos encontramos en el caso testigo, era una madre que le habían llamado 300 programas. Ella ya no sabía quién le daba información, algo que es sumamente sensible, que como es información clave para la búsqueda de una persona. Había sido como múltiples intervenciones, todas al mismo tiempo, un poco imbrincadas, digo, no como críticas, sino como para empezar a problematizar estas cuestiones. Entonces, cuando apareció este caso, esta apuesta fue, bueno, tomémoslo y tratemos de analizar un poco, ¿no? Ser los representantes para esta mamá, lo que tiene que ver con, no sé, acercarse a la justicia, organizar esta información. Y bueno, es un trabajo medio de hormiga, pero... Y la necesidad de legitimar también ante los familiares, ¿no? Que finalmente, en este caso, terminaron pidiendo que acompañen a redes judiciales, etcétera. También, en otro caso, bueno, cómo nos encontramos para que empiece a confiar en nosotros, el lugar, el espacio, no es vamos a la casa, nos tomamos el puerto de entrada, no, bueno, nos encontramos. Y tampoco que venga a la oficina, ¿no? Y que viaje 400 horas y que los poderes tocar carne, ¿no? Pero claro, que parecen cosas muy tontas o pequeñas, pero cuando estás laburando con alguien que ya de por sí viene con una carga muy importante, que le desapareció una persona familiar, bueno, todas estas intervenciones hacen que se construya algo distinto. Yo creo que estaba pensando en ello, en la presión de las expectativas que se genera esa persona cada vez que alguien le solicita una información o una intervención. Debe ser desesperante, sumado a esa angustia, todas las falsas expectativas que se generan cada vez que hay una novedad. Hemos tenido como variable la definición de revictimización, digamos, la sobreintervención como otro efecto de la revictimización, ¿no?
Entonces, digamos, muchas intervenciones estatales, digamos, con qué apuesta estratégica, digamos, con qué situación objetivo, diríamos, para poder empoderar y fortalecer la búsqueda. Y además, perdón, ya te dejo hablar. Son protagonistas que aprovechan. No, pero cuando ya había muchos intervenciones al mismo tiempo haciendo lo mismo, y después de repente había una vacante, por ejemplo, ella necesitaba una representación jurídica. Todo como no patrocinamos, hacemos un asesoramiento, ¿no? Y todo el trabajo es importante. No hay patrocinio jurídico. Bueno, faltaba, digamos, como una pata fundamental que ella pueda tener voz en el expediente de alguna otra forma. O sea, entonces, de repente, ¿cómo poder empezar a esto, a evaluar todas estos lugares que están vacantes y que también son necesarios para la gente? Sí, sí, había, no, claramente, una sobreintervención, porque ya están, y hay muchos organismos, y ella sin saber, el Estado termina siendo un derrotero para las personas que ya no saben quiénes son, de dónde vienen, y había mucha resistencia, en un lugar de mucha facilidad del Poder Judicial, que era el primer responsable en buscar a él. Digamos, nosotras intentamos trabajar siempre, yo creo que es una misma palabra, pero cuando hablamos de acceso a justicia intentamos pensar que el tránsito por el Estado para las personas no puede ser derrotero. Digamos, por acá, por acá, por acá, por acá. Y de hecho hubo cierta resistencia, a pesar de ser un espacio con el que ya veníamos trabajando nosotros, en la Fiscalía específicamente con la que ya trabajamos, pero desde otro lugar, ¿no? También, los acompañantes, claro, no desde este lugar. Hubo cierta, no sé si resistencia, pero como cierta inquietud de decir, ¿y ahora por qué ustedes empiezan a acompañar a esta madre? Bueno, nosotros decimos que una de nuestras funciones, el programa tiene que ver con recuperar las trayectorias de vida, con recuperar las palabras y ponerlas, de alguna manera ayudarlas, en este caso de la justicia, que es encargada de poner todos los recursos a disposición para buscar a esta mujer. Eso también es un poco nuestro lugar, ¿no? Digamos, hay una mirada muy secada en todo, respecto de a quién se busca, cómo se busca y cuáles son las dimensiones que se ponen en juego ahí. ¿No? Desde el momento cero a cómo se recepciona o no la denuncia, esta famosa supera 48 horas que no deberían ser, hasta, bueno, qué recursos institucionales se ponen en juego para buscar a alguien. Y todos los funcionamientos, la mirada estigmatizante de que parece que hay personas que valen más que otras. Bueno, nosotros trabajamos con personas y todas las personas tienen el mismo valor, que nuestro desafío, nuestra responsabilidad es llevar las voces, en este caso de la familia, para que se la busque con la responsabilidad institucional que el Estado tiene. Y eso también es un camino. No, y terminar con también novedoso, que Eugenia, que está allá de rojo, bueno, también está. Y nada, también esto del dispositivo tiene, lo novedoso también interactuar con distintos sectores, ¿no? Digo, siempre el programa está la fiscalía, y vamos, y acá es otro lugar acompañando a la persona que gusta, que por ahí incomoda, ¿no? Porque por ahí el trabajo de la fiscalía es más independiente, entonces cuando se acerca con otra institución, porque lamentablemente funciona con una, que fuimos al juego federal, y había ido la mamá, una chica de una chica de una pero fuera. Entonces, y nosotros, porque habíamos hecho una nota institucional, ingresamos. También digo estas cuestiones, ¿no? Nada, que van sucediendo, y la interacción con distintos actores, que permite también conocer cómo es el fenómeno, y algo que ella decía también, respecto a cómo buscan, ¿no? A cómo se busca. Y ahí un poco, nada, mencionamos, creo que si quiere hablar allá de lejos, y se haga la compañera, para cerrar las aulas, ¿no? Y ahí es cuando esa pregunta, la primera, ¿qué pasa cuando esa persona aparece? ¿No? Nosotros comenzamos hace 2 años, y rápidamente, ¿no? Aparecieron 2 chicas, en 2 situaciones diferentes, pero bueno, por ahí la más que aún todavía estamos, no podemos como terminar de cerrar, ¿no? Un poco los hechos, tiene que ver con una chica que estuvo, que ya dijo, 9 años desaparecida,
la familia buscando los 9 años, el padre básicamente, ¿sí? También está bueno este trabajo, saber quiénes son los que buscan, qué pasa, ¿no? Pero bueno, será otro congreso. Y la cuestión era esta, finalmente la chica estaba a 9 cuadras y media de la familia que buscó durante 9 años. Entonces, entonces, un poco también el informe tenía esto, ¿no? Digamos, esto de que decía hoy Candela, ¿no? De cómo se busca, ¿no? Un poco la pregunta era, unos chicos que gambetearon el sistema de datos, gambetearon el Estado, gambetearon a todos los actores, ¿sí? Necesarios, y estando a 9 cuadras y media de una familia que la buscaba durante 9 años. Todavía digamos, no podemos como cerrar, tenemos muchas aristas, no vamos acá. No, y aparte cuando los casos superan, digamos, y los encuadres profesionales, digamos, en la realidad suceden otras cosas, escapan a la lógica cuadrada de lo que puede ser un código penal o de las propias prácticas profesionales y se abren nuevas preguntas. Entonces, un poco ahora con estas apariciones, esto queda para nosotros, tenemos más del equipo, pero, o de alguna manera sí, pero bueno, en este momento no, pero ellos que continúan laburando, bueno, ¿qué hacemos? Se pasa del acompañamiento a la víctima indirecta a la víctima directa, empiezan a surgir otros interrogantes cuando aparece una persona que es quizás el escenario más deseado, pero menos pensado, ¿no? Bueno, en términos de proceso, un tema que nos atravesó siempre fue cuál es el... No, todavía no. ¿Cuándo finaliza el proceso? Primero se finaliza, sino que tal vez el proceso cambia, digamos. Pero ¿cuál es el punto de cierre de un proceso de búsqueda de personas? El tiempo para el Estado también, ¿no? Para la justicia. ¿Cuáles son los cierres de las causas? Bueno, es un tema de debate, algo como para decir, bueno, si uno dice en un pensamiento ideal, en un flujo de proceso, un inicio, que tiene entrada, tiene un fin, el fin era muy complicado. La estrategia de acompañamiento del nuevo grupo, por ahí todavía es apresurado decir esto, ¿no? Pero sí que claramente hubo una incidencia en los actores y los territorios en los que se trabajó, y hoy podemos decir que hay 2 personas que aparecieron. Hay que ver efectivamente y volver nuevamente en esto que decimos que no es secuencial la exploración, la descripción, la explicación del problema, sino que son etapas sucesivas, que no son sucesivas, digamos, sino que permanentemente se están superponiendo y que vuelven a plantear esta problemática. Pero lo cierto es que en esa estrategia, que es la de incidir a través del acompañamiento, aparecen algunos resultados que hasta acá no eran al menos visibles. Los actores, la familia, incluyendo los equipos de cualquier calidad o cualquier una de las personas, pero el rol del equipo también es fundamental para sentirse acompañados, o sea, realmente se sienten acompañados porque recurren al equipo ante novedades, en situaciones donde no sé cómo hacer, no sé cómo manejarme, bueno, apareció. La novedad formada a los integrantes del equipo. Por eso el domingo, Que aparece. No, Bueno, porque es un equipo que también le pone el cuerpo, o sea, que genera ese lazo de empatía también, que hay que establecer con la persona que está buscando, y que también sirvió para determinar cuáles son las funciones. Entonces, o sea, uno lo habla acá después de hace un olímpico que lo venimos trabajando y que pudimos generar este proceso de acompañamiento. O sea, no es lo mismo cuando iniciamos, sino que ahora tenemos casi un grupo de procesos determinados donde hay objetivos, funciones, bueno. Y nosotros lo quiero comentar porque dije la Nilillo nos acompañó mucho desde el inicio y él ya se siente. Cuando Martín, en un momento cuando estábamos hablando, bueno, ¿cuáles son las funciones? Y ¿cuáles son las, o sea, qué hacemos? ¿Llevamos pañales? O sea, ¿cuál es parte de estas funciones? Bueno, ahora eso se fue, sí quedó, pero esas y tenemos otra de las tuyas también, que nos quedaron como las Nilillo como parte de este proceso. El equipo ya... Sí, bueno, yo voy a hablar de algunas cosas, pero yo vengo como a retomar un poco
todo lo que se habló, ¿no? Porque está esto, de lo que tomamos al principio para la definición del problema, lo que imperaba era que construir esa información que determinaba, que es fundamental también para el programa, no porque el programa dictamine una causa, esto lo quiero aclarar, si el delito tipifica el delito, no es el programa que tipifica el delito, que lo hace la justicia, sino que era, pero sí que ellos, y aún siendo como auxiliares de justicia, o para presentarse con la persona que está buscando, y evitar estos sesgos, y evitar reutilizar, y evitar lo que eso es, ¿qué indicadores son los que dicen que la persona puede estar desaparecida en un contexto de trata o algún delito conexo? Y una de las primeras conversaciones, porque digo, bueno, esto es también parte del trabajo del experto, ¿no? Digo, nosotros como gestores públicos, parte del nombre lo que no denominamos, pero cuando Elina, la directora, dice, yo dice, no sé si es que puedo hacerla, yo no sé si se trata. Entonces, bueno, a nosotros nos llama ahí la atención. ¿Qué es? ¿Qué es este olfato que tiene la experiencia, ¿no? El perfil como para que, ¿cómo podemos sistematizar? ¿Cómo podemos decir, hay un indicador ahí en ese olfato de una persona que trabaja en el tema, ¿no? Es lo que el valor que le aporta justamente en este programa. Y entonces, bueno, sí, reconocemos que es necesario determinar eso, que hay mucha bibliografía y hay muchos documentos de apoyo en protocolos para la búsqueda de personas en diferentes contextos. Están los de la PRODES, están los que hay en UNESCO, un montón. Pero no queremos perder justamente la expertise de este equipo y de aquel parte del equipo, ¿no? Digo, del equipo, de todo el equipo de la dirección, que tienen tanta experiencia en el tema, que hoy te pueden hacer esto, yo no sé, para mí no. Dice, para mí no, bueno, no es sencillo. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces tratamos de armar este grupo de información, paso a mostrar, que es un grupo de decisiones, ¿no? Porque bien entendido hay, como dice el título, hay fuentes, hay hechos, hay relatos, hay mucho conocimiento, esto que identificar, perfilar a la persona, porque esta parte en un momento, perfilar a la persona que se busca. Está un poco así disimulado, no lo quisimos, como está en proceso, ¿no? Es un grupo definitivo, no lo queremos tampoco exponer como un documento, porque es un documento que está primero en proceso, porque no está concluido por nosotros mismos, ¿sí? Un documento de trabajo. Después, porque es un proceso tan dinámico, este flujo de decisiones no contiene todas las variables, porque nosotros si bien las categorizamos en grandes temas, ¿no? Esto puede ser por un padecimiento mental, pues problema de adicciones, la desaparecido la persona, se puede haber ido de la casa por problemas domésticos, entonces ahí entra, se llevó los DNI, se llevó sus pertenencias, había hablado de que se iba de viaje, no digo como a las grandes variables que entran en juego. Después, bueno, claramente puede haber sido un contexto de violencia institucional, donde hay otros protocolos que entran en juego en ese momento, y ahí, bueno, está un poco identificado, es menor de edad, entonces si es menor de edad, ¿qué pasa? Entra otro organismo a intervenir, hay otros protocolos, protocolos de FIA también, que entra en acción. Pudo haber tenido un accidente, pudo haber sido, digo, por otras variables, bueno, una de las variables mismas, pudo haber sido captado para un hecho, claro, evidenciado. Y con todo eso nosotros estamos en este flujo que llamamos el grupo de decisión vivo. No sabemos realmente si va, a nosotros nos aportó, y sí nos aportó para entender, para poder ayudar, como surgieron otros equipos. Ustedes conocen que está el registro de personas desaparecidas, el Ministerio de Seguridad, y a los cuales, como parte de la articulación, como parte de la asistencia,
se pudo articular, y de hecho ahora si quieren comenten, ustedes hicieron una capacitación para que en tantos registros de personas desaparecidas y en distintos registros, por lo menos, que, o sea, que para no ir 10 veces, le vamos a 10 veces sin ningún ya vienen a preguntarme, sí, ya yo me esta planilla. Y ustedes sí, ya yo me esta planilla. Esas planillas son todas diferentes. Y a esas planillas le faltan datos. Si hay un equipo, si hay equipos principales, que son estos como de avanzada, bueno, que vayan a preguntar las cosas para que no haya que ir a preguntarle lo mismo, o haya que ir a preguntarle lo mismo de forma diferente. Por supuesto, hay una deuda de datos, hay una deuda de datos de información, hay una deuda de articulación en las informaciones, en los sistemas de información, porque hay varios, hay múltiples, en las pesquisas que hicimos encontramos múltiples sistemas de información, que por alguna razón, o porque son temas sensibles, son temas inconexos, y para que hablen entre los sistemas, es un esfuerzo institucional, de recursos políticos, que bueno, si todos los sectores públicos saben lo que nos cuentan gestionar en la administración. Así que me gustaría aprovechar esto para que comenten esta capacitación que hicieron a otros equipos que buscan, para que tengan una mirada un poco, no cerrada, porque justamente no quiero decir que tenga una mirada cerrada cuando estamos diciendo que no hay que secar. Pero sí, bueno, también hay que secar para identificar qué es, y hay que sacar el sesgo para no poner el trata en todo lo que no es. Necesitan que quedan 10 minutos y que por ahí preguntas. Marcando el papelito. Quedó grabado. Quedó grabado. No, en un minuto que cuente la articulación que se hizo con las personas desaparecidas. Bueno, en realidad tuvimos acceso a otros equipos con los cuales no habíamos muy interactuado nunca, como programas de acompañamiento a víctimas de trata, porque yo creo que la primera reunión importante que tuvimos fue con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que es un organismo súper importante en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y después sí tuvimos un encuentro, incluso pudimos tener una capacitación mutua, donde compartimos información y funciones de ambos programas, y pudimos darnos a conocer, y de hecho nosotros tuvimos uno de los casos que tuvimos una derivación del grupo que vamos a hablar, que es la Dirección de Personas Desaparecidas. Es la dirección del Ministerio de Seguridad de la Planificación. Un equipo que trabaja hace muchísimo tiempo con todas las búsquedas de paraderos del territorio de la provincia de Buenos Aires, y fue súper como rica el encuentro entre ambos equipos, porque muchas veces lo que nos contaban ellas y ellos como profesionales es que, como tienen acceso a todas estas denuncias de búsqueda de paradero, empiezan a pensar que hay cuestiones que ellos decían que no hacen ruido, ¿no? Como que creen que puede llegar a estar relacionado al delito, pero necesitaban, bueno, esto, contactarse con un equipo como el nuestro y tener un poco más de información respecto a los indicadores y los indicios para poder empezar a pescar algo de esto. Y de hecho, uno de los casos con los que estuvimos trabajando fue una derivación de este tipo. Así que pues, es también, digamos, capacitarnos de alguna forma en ámbitos que son novedosos. Bueno, todo lo que tenga que ver esto con el sistema de huellas dactilares, bueno, participar de un maquillaje que nosotros nunca habíamos participado, una experiencia de un maquillaje que era allanamiento. Bueno, para otro congreso, pero... No, un poco lo que hacían era la denuncia, el formulario que llenaban de una desaparición, lo que hacíamos nosotros es los ítems, por ahí como profundizar o repreguntar. Era eso. Llevan indicadores que habían sido construidos para justamente poder compartirlos en términos de coordinación con otros organismos que generaban la demanda, ¿no? Perdón, me toca este lugar tenemos que ir cerrando, pero no queremos ocupar todo el tiempo porque obviamente queremos dar el espacio a que puedan realizar algunas preguntas, pero no me necesitan teléfonos de contacto del programa y después poder contactarnos, agradecerles el tiempo y la escucha. No veo el Zoom, hay alguna pregunta. No sabemos, no hay. En el
similares a incumbencias en otras jurisdicciones de gobiernos provinciales. Para ir por ejecutar 3 o 4. Y después cada seguimiento que hacen de cada caso que ustedes hablan, si está sistematizado en un único registro que permita la trazabilidad del caso. Sí. En términos de la primera, y en función de lo que se denominan puntos focales del programa, seguimiento a personas damnificadas por trata o delitos conexos, en Buenos Aires, somos el único equipo que tiene. Sí existen acompañamientos a familiares de desapariciones por otros delitos, ¿no? Derechos humanos, pero es una función nueva, por decirlo de alguna manera, del término de trabajo. Se empieza a ampliar un montón de administraciones, por eso hablábamos Es una decisión además. ¿Qué tipo de investigación utiliza una experiencia que lleva? No, digo, ¿cómo? Porque si tienes la responsabilidad de cada caso, te llega y bajo un soporte. Bueno, aparece un caso, tienen ciertas intervenciones, hablaron de acompañamiento de maquillaje, no sé, acompañamiento de asesoramiento legal, etc. Tenemos dos cuestiones. Hacia el interno, un registro de toda la información, un sistema poco formal. La dirección provincial tiene un observatorio que trabaja justamente sistematizar las estadísticas y los recorridos de cada una de las direcciones de línea, pero todo lo que hace al proceso de acompañamiento está sobre todo atravesado por una cuestión de confidencialidad, eso es lo que tiene el programa. Después, las comunicaciones hacia afuera, los organismos lógicamente están pendientes de lo que tienen que hacer el proyecto propio. Un aspecto tenido en cuenta en el momento primero, una atención en el momento de la asistencia técnica, la decisión de procedimentar este proceso. A partir de eso, decir, bueno, ¿cuáles son las operaciones más importantes que tiene que tener? Bueno, una de ellas era esa, registrar y documentar la trazabilidad a de acompañamiento y de asistencia integral. Digamos, la dirección cuenta y está, bueno, ahora se fue. En las 8 operaciones que tenía el proceso, que hacia adentro están desarrolladas las tareas y actividades, las actuaciones profesionales, todas tienen puntos de registración, documentación, control y nuevas tomas de decisiones acerca de las actividades que se llevan adelante. Luego eso forma parte de otro tipo de producción de información que es requerida por otros organismos de la administración pública. Tenemos dos preguntas, una de la o reflexiones. Reflexiones, no son científicas. No era una pregunta. No, primero que me encantó la experiencia hacer el panel, sobre todo porque desde el organismo donde yo trabajo, Justicia del Estado, trabajamos hace muchos años con expertos. No, ¿se escuchan el Zoom? ¿Se escucha el Zoom? Sí. No, esto, digo, celebro siempre ver a los expertos y las expertas en experiencias de asistencia distintas, porque voy viendo cómo cambian las asistencias, los perfiles, y es como... Son como los simuladores. Es como el mismo conocimiento, lo tirás como un dado en un lugar y es otra cosa, plantear más otra cosa, y eso... No, es porque, o sea, yo he trabajado con los chicos y las chicas, y en mi organismo es una cosa, y acá es otra cosa, y después los residuos, y después, o sea, eso me encanta siempre verlos, porque son muy versátiles, pero quería rescatar algo de lo que contaban la experiencia, que lo trabajamos también en la composición, digamos, de los equipos interdisciplinarios de atención de situaciones de violencia de género en el organismo, y es algo que también se hablaba ayer en uno de los paneles, que es rescatar como el rol fundamental de la escucha como competencia de las capacidades estatales, que mencionaba Mariel, y que ayer rescataba Laura,
que es cómo ingresar al Estado una lógica de una capacidad estatal completamente novedosa en términos de escucha profesional y disciplinaria, ¿no? Hacer ingresar en el Estado, esto que contaba, las causas judiciales, los expedientes, la voz de las personas y la escucha empática, ¿no? Esto hablábamos ayer de esto de cuáles son las capacidades que los equipos tienen que tener para atender situaciones de emergencia, como podría haber sido el COVID, pero que ustedes trabajan con la situación que es crítica o de emergencia, y pensaba en lo que decía Julián al principio de trabajar ni siquiera con la reconstrucción de los derechos, sino con la construcción de un proyecto de vida deseante, ¿no? Cuando hubo completa arrasamiento durante toda la trayectoria de vida de esas personas, me parece que es como una capa distinta en el Estado que va como metiéndose como, digamos, superficialmente en una lógica que en muchos casos es más burocrática o no, pero que es muy desafiante, que entiendo que el trabajo de ustedes todo el tiempo, y que genera muchas tensiones adentro del propio Estado, del propio Estado, y que devuelve algo que ayer decía la trabajadora social de digital que me encantó, Francisca, que ni siquiera es hablar de la reposición de derechos o de la garantía de derechos, sino de la dignidad humana, ¿no? Como esta dimensión de la dignidad humana en la escucha, me parece súper interesante y apareció como en muchos lugares dentro de las competencias digo, estatales o de las capacidades estatales, y rescato mucho la experiencia, me parece súper valiosa, así que gracias por compartir. Gracias por Bueno, por ahí sumar a esto que decía ahí, el primer día de la jornada, en la primera hora, que fue a las 9 de la mañana, me tocó coordinar un panel del director de la maestría en Administración Pública, que tenía una pregunta, era ¿por qué la administración pública? ¿No? Ya que estamos en un congreso de administración pública, y un poco cuando pensábamos en armar este panel, surge la pregunta, ¿es pertinente, ¿no?, contar esto, ¿no?, con eso de administración pública? Y bueno, yo retomo la pregunta. Si la administración pública no está para el acceso de las personas, ¿no? Él decía, hablaba de tres aspectos, le llamaba la actividad nefasta, ¿no?, que tiene que ver con la exclusión, con la falta de acceso, y bueno, el último que no me acuerdo, y yo decía, bueno, si la administración pública no está al servicio de este tipo de población, ¿para qué tenemos una administración pública, ¿no?, que se regocije sobre sí misma? O sea, y qué diferente, ¿no? Otra pregunta que le hacía es, en esto de pensar la burocracia, desde un sentido restringido, y pensar en las oficinas, y los papeles, y los expedientes, y en toda esta tensiones o debates respecto del rol de quienes trabajamos en el Estado, ¿no?, de si la burocracia tiene que ser neutral. El burócrata, ¿no?, o como me gusta decir, el trabajador, la trabajadora estatal, ¿tiene que tener competencias neutras? Bueno, claramente no. Entonces, entre todas las referencias a las competencias, ¿no?, que hablamos de el valor por lo público. Si esto no es el valor por lo público, compromiso por el Estado, digo, como una de las competencias éticas institucionales primeras, ¿no?, primeras ante todo. Y otra de las cuestiones es de que somos los responsables, los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Y creo que somos responsables de esto, de garantizar acceso. Y otra pregunta es si los trabajadores y trabajadoras estatales tenemos la capacidad de reflexionar. Y creo que lo que ustedes hicieron, además conociendo el camino que hicieron, es sistematizar esto, ¿no? La propia capacidad de reflexibilidad, que creo que también tiene que ver con la propia subjetividad de nosotros como trabajadores estatales, ¿no? Que somos algo más que un categoría 8, planta permanente que trabajo en tal lado. Y creo que así se resignifica nuestra tarea. En tanto podemos resignificar la tarea que hacemos con un otro o con una otra. Y por otro lado, hablando de competencias, que es una de las cuestiones que más se ha nombrado en este congreso, rescatar de ayer de Sandra, además de Sandra Jiménez, además de lo que dijo Eraí de la escucha, habló de distintos saberes, ¿no? De base del saber de la escucha. Y
Ay, ¿cómo era tu nombre? Candela. Candela dijo, bueno, acá hay saberes que sobrepasan encuadres profesionales, ¿no? Aparecen casos tan complejos, bueno, ¿de quién es competencia? ¿Del abogado, del sociólogo, de la socióloga, del trabajador social, sea uno, sea dos, del psicólogo? ¿No? Hay realidades que duelen tanto, que son tan difíciles de abordar, que bueno, acá también se ve la riqueza del equipo interdisciplinario y de ese saber profesional y de ese saber situado, ¿no? Esto, bueno, ¿dónde está el olfato de es trata, no es trata? Y ahí Vale dijo, bueno, hay que recuperar la experiencia. Y creo que esa es una responsabilidad nuestra también, cuando ya decíamos, bueno, de sistematizar nuestras propias prácticas, porque no podemos hacer una consultoría al hipergenio de no sé qué, para que nos digan cuál es el indicador, lo sabemos nosotros. En realidad, lo saben ustedes. ¿No? Entonces, el saber profesional y situado, y otro saber que dijo es el saber relacional, convivencial, que del cual todavía nos falta mucho aprender, porque si no tendríamos datos compartidos, ¿no? Esa visión transversal, que la ponemos como la panacea, ¿no? Que rompe todos los paradigmas de Lindbergh, de compartimentos estancos también que caracterizan tanto la gestión estatal, y que me parece que en los últimos años hemos pateado bastante el tablero que nos gestionamos en el Estado. Y la cuestión de género me parece que punta, ¿no?, a seguir en esto de trabajar coordinadamente con otras áreas, digo, pues a veces. Bueno, también, muchísimas gracias, me encantó que estén todos acá, igual que las dos integrantes del equipo. Sí. Podrían venir acá. Si no, que la cámara la siga. La sigue. Se la acompaña la cámara. Algo más de un grado público. Porque me parece que la posibilidad de los tipos de ver y de la posibilidad de Saludan así. es la posibilidad de que el trabajador y la trabajadora puedan ser co-creadores de política pública y no los ejecutores de la política pública. Y eso se va a poder distinto en esto de apropiar lo público. Yo creo que las políticas públicas que son creadas desde las bases son las que pueden tomar realmente el dolor de la gente, lo que le pasa a la gente, y el salto cualitativo para el Estado sería darle esa entidad de políticas públicas, esos dispositivos que se generan y que son creados por las entidades trabajadoras. Me parece que eso es algo novedoso. Los modelos de implementación que decimos desde abajo, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Esto que decía Candela de algo de situación que desborda, o sea, es el saber disciplinar, esa escucha profesional, la que genera la condición de posibilidad de una política que desborda las competencias originales con las que nace el programa o la dirección, y en un momento no queda otra que hacerse cargo y decir, bueno, o digo, incluso los dispositivos que funcionan bien son los que en general empiezan a desbordar, ¿no? Porque empiezan a funcionar y empiezan a hacer referencia y los empiezan a buscar, y entonces es como un momento de empezar a pensar como otras, bueno, si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes lo hacen? Alguien lo tiene que hacer, y esto me parece que es la compañía, ¿no? Aparece como desde abajo a partir de un saber o de... Insisto en esto de lo disciplinar de la escucha, porque me parece que no es una escucha en el vacío o una escucha por la escucha Como misma, ese ¿no? respeto, las capacidades estatales no operan en el vacío. Exacto, Y exacto. es nunca más claro, me parece. Y esto que presentaban ustedes como este paralelismo entre lo que es partir de un caso testigo a pensar una política pública o a pensar una forma de abordaje de una política pública, es un poco eso, ¿no? A partir de lo que desborda, pensar el mecanismo, ¿no? Y los flujos, todo, me parece muy bueno. Bueno.